¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que discutir, que es el tema de la maternidad subrogada. Y para hablar del asunto hemos invitado a dos auténticas especialistas en la materia. La primera de ellas, la doctora Pilar Calva, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que es especialista del Centro de Análisis TAF. Doctora, usted es especialista en la materia bioética, maestra en bioética, y le agradecemos mucho que venga a aclararnos las dudas que tenemos sobre el tema. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a aquellos que nos escuchan también con interés en este tema. Y tenemos también a la licenciada Patricia López Padilla, que también es especialista en materia de maternidad subrogada y especialista en el Centro de Análisis TAF, y ella le tocará la parte jurídica de la maternidad subrogada, que es todo un tema. Todo un tema. Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias al público que está escuchando. Y como entenderán, pues es un tema muy complejo del cual hay que hablar mucho, así que sin mayor preámbulo yo les propongo que iniciemos el diálogo ante la ley. Doctora, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es esto de la maternidad subrogada? Es un tema complejísimo que a veces nos lleva a plantearnos, sin lugar a dudas, temas éticos, temas médicos, hay temas jurídicos. ¿Qué debemos entender por maternidad subrogada? Bueno, la maternidad subrogada en realidad es un paso de una de las técnicas de procreación artificial. Es decir, lo obvio, y todos lo sabemos, que hemos sido, la forma natural es fruto de la donación de nuestros papás. Nuestros papás tuvieron una relación sexual íntima y fruto de ella nacimos nosotros. Pero ahora existe la posibilidad técnica de que en vez de que nazcamos fruto de este encuentro de nuestros papás, ahora pueden técnicamente fabricarnos en el laboratorio. Una de las dos grandes técnicas, que es la fertilización in vitro, consiste en que separado de la relación sexual se obtiene la célula sexual masculino, es decir, el espermatozoide, y la célula sexual femenina, es decir, el óvulo, y en un platito de laboratorio, caja de Petri, matraz, se ponen juntos y entonces la fecundación, la unión de las dos células sexuales, el inicio de la vida, se da en el laboratorio. Y una vez que se tiene ahí a este diminuto embrión, todos fuimos algún día un embrión de una célula, un embrión de 2, un embrión de 8, se mantiene ahí máximo 3 días después de iniciada su existencia y después se tiene que pasar para que pueda seguirse desarrollando al útero o matriz de una mujer. Habitualmente este proceso se da dentro de la trompa, solito viaja y llega al útero de la mujer, pero en este caso lo tenemos en el laboratorio y tenemos que regresarlo al útero de la mujer. Lo obvio es que se regrese al útero de la mamá, es decir, a la que aportó el material de la herencia. Claro. Pero en el caso del útero subrogado, por diversas razones, en vez de ser regresado al útero de la propia madre, es regresado al útero de otra mujer. Y esta es la figura que se conoce como útero sustituto. ¿Por qué? Porque se ha sustituido la mamá de otra mujer. También se le ha llamado útero subrogado porque se arrienda este útero, se renta para que sea ahí alojado. Entonces, esto trae muchos problemas éticos y problemas jurídicos que me imagino que es lo que vamos a ir analizando en el programa. Hay la gente que normalmente defiende este tipo de acciones, pues habla del derecho de reproducción. Como yo tengo derecho de reproducción, me lo contempla la Constitución, pues para gozar este derecho, pues yo puedo hacerme valer de cualquier medio que sea posible. Y la pregunta, abogada, sería esto, ¿no? ¿Realmente el derecho de procreación llega hasta estos temas? Yo considero que no. El artículo 4 de nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho a decidir el número de hijos que quiere tener, claro, su espaciamiento, tenerlos o no tenerlos. Sin embargo, es muy distinto a decir, la Constitución, una norma constitucional te faculta para que accedas a cualquier tipo de actividad extraordinaria o residual, como es el caso de la gestación subrogada, para que puedas llevar a cabo tus planes de procreación, ¿no? Entonces yo creo que la gestación subrogada no está dentro del derecho de procreación en sí. Tampoco hay tratados internacionales, porque con esto de la reforma del artículo primero constitucional, tampoco hay un tratado internacional que nos diga
los seres humanos, las parejas, tienen derecho a la procreación y si por alguna cuestión están inhabilitados para procrear, pueden acudir a técnicas artificiales o en este caso particularmente de gestación subrogada, ¿no? Entonces yo creo que más bien habría que distinguir entre el derecho a la procreación, esa prerrogativa que tiene el ser humano de decidir si quiere tener hijos o no y cuántos, y otra cuestión es acceder a técnicas, digamos, artificiales y que además de la lectura que más adelante vamos a ver, de las iniciativas que hoy en día están presentadas, pareciera ser que es una cuestión que tiene que ser a cargo del erario. Claro. Y realmente no es una cuestión que tenga que ser costeada por el Estado, el acceso a este tipo de técnicas que son además bastante costosas, ¿no? Sí, perdón. Yo quisiera agregar que desde el punto de vista ético no hay ni siquiera un derecho a la reproducción. Claro. Es más, desde el punto de vista médico, a mí me llega un matrimonio o una pareja y me dice, doctora, quiero que nos estudie y me dé un certificado de que nosotros vamos a ser papás, ¿no? Tampoco desde el punto de vista legal se otorga un derecho cuando se casa uno. Lo que el matrimonio confiere, desde el punto de vista, entiendo yo, legal y biológico, es el derecho a usar el acto natural del cual puede derivar el don de la vida. Porque cuando nosotros a un hijo lo reducimos a un derecho, lo estamos cosificando. Es como estos señores que decían, yo tengo derecho a tener hijos, ¿no? No, los hijos tienen derecho a los padres. Exacto. ¿no? Ahí es muy interesante porque en la paternidad responsable es un privilegio, un regalo, un don desde el punto de vista filosófico, el llegar a ser papás. Una vez que uno es papá, ahí sí uno adquiere una obligación, porque yo tengo derechos sobre los qués, no sobre los quiénes. Entonces, solamente si al hijo se le contempla como un don, ¿sí?, fruto de la donación de un hombre y una mujer, mantendremos su valor propio, su valor intrínseco. Claro. Es decir, yo tengo derechos sobre los qués, no sobre los quiénes. Los quiénes son valiosos en sí mismos. Pero esta mentalidad nos ha venido desde que ya decimos, yo tengo derecho a tener o a no tener hijos. No, tú tienes derecho a usar el acto natural del cual se puede derivar la vida. Desde el punto de vista biológico, yo a nadie le puedo otorgar ese derecho. Hasta que unos esposos prueban su fertilidad y reciben el regalo de un hijo, saben que obtuvieron ese don, pero nadie se los puede otorgar ni firmar. Sería ni como nada. instrumentalizarlo. No, de hecho, trayendo el tema al campo jurídico, recientemente salió, hace unos 3-4 años salió un criterio de la Corte diciendo que ya la procreación tampoco es un derecho esencial o inherente al matrimonio. Entonces, trayendo esta colación o interpretándolo, es decir, bueno, si la procreación ya tampoco es un derecho esencial o inherente, mucho menos el acceso a estas técnicas de reproducción. Claro. Hay un asunto, porque decíamos, algunos que quieren o que postulan todas estas técnicas hablan de entre comillas, ha quedado aclarado, derecho a la procreación. Y otros refieren que es un tema de salud pública, ¿no? ¿Realmente es un tema de salud pública? Yo considero que no, porque el porcentaje de infertilidad o esterilidad de difícil curación es abajo del 3%. Se habla en general que el 10% de las parejas pueden tener cierta dificultad para lograr la concepción, pero en la mayoría de estos casos, el 7%, logran concebir con ayuda médica, con asistencia, no necesariamente con una de estas técnicas. Entonces, médicamente son técnicas muy caras, con poca eficacia y poca población las llega a requerir. Es decir, yo no considero que es un tema de salud pública. Poco porcentaje de la población tiene un tipo de este problema. Si comparamos el número de parejas estériles con el número de diabéticos que tenemos en nuestro país, pues queda claro que la diabetes es un problema de salud pública y no así el problema de la esterilidad y la infertilidad. ¿Quién tiene competencia sobre esta materia? Porque es claro que, y estoy seguro que así es, que el gobierno del Distrito Federal trae una agenda muy agresiva en estos temas, ¿no? Lo hemos venido viendo desde gobiernos anteriores. Sin duda. Pero, ¿qué pasa en el gobierno federal? ¿A quién le toca regular este asunto? Es muy buena pregunta. Conforme al artículo 4 constitucional, cuarto constitucional, y el 73, fracción 16 también de la Constitución, es al Congreso de la Unión al que le corresponde tratar los temas de salubridad general, ¿no? Okay. Sin embargo, la propia Constitución dice que la ley va a establecer temas de concurrencia, o donde van a poder las entidades federativas legislar en ciertas materias de salubridad. Entonces, en la Ley General de Salud, expedida por el Congreso de la Unión,
dice que en el artículo 3º que es parte de la salubridad general 3 puntos que de alguna manera creo que se relacionan con la gestación subrogada, que son la atención materno-infantil, la planificación familiar y de alguna manera cuestiones de genoma humano, que ya es más bien de bioética, pero bueno, de alguna manera pudiera estar relacionada. Entonces, para el Congreso de la Unión, es parte de la salubridad general que le corresponde al Congreso de la Unión. Sin embargo, en el artículo 13, apartado B, fracción primera, se señala que a las entidades federativas van a poder organizar, evaluar, supervisar y organizar todo el desarrollo de las actividades alrededor de la planificación familiar, la atención materno-infantil y todo lo que tiene relación con genoma humano. Entonces, sí, conforme a la Ley General de Salud y al 122 de la Constitución, sí, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las entidades federativas, sí tienen facultad para legislar sobre estas normas, sobre estas materias. Sin embargo, hay concurrencia. Este es un punto muy interesante. Claro. Porque así como hay una iniciativa local actualmente, también hay una iniciativa federal. Y la iniciativa federal lo que hace es reducir o restringir las obligaciones que establece la Ley General de Salud, la reforma propuesta por la iniciativa federal. Y conforme a una jurisprudencia de la Corte, una ley local no puede reducir ni restringir las obligaciones establecidas a nivel federal, en la Ley General, porque no tendría caso entonces la existencia de la Ley General, ¿no? Claro. Entonces, este es el punto interesante porque ahorita la ley que se presentó a nivel local claramente contraviene a la Ley General de Salud, a la reforma propuesta en la misma materia, ¿no? Se va a dar un tema muy interesante de competencia. Desde la perspectiva de la bioética, ¿este procedimiento es aceptable? Desde el punto de vista de la bioética, tiene muchas implicaciones. El útero subrogado en sí tiene la grave implicación de la sustitución de personas. Claro. ¿Sí? Para la ley y para la biología, ¿quién es la mamá? Claro. La que pare, ¿no? Y eso pues es una cuestión biológica franca para todos, ¿no? Y entonces cuando aquí entra esta figura, entra una sustitución de personas y entonces varios problemas. Por ejemplo, ¿qué tal que la mamá que pare finalmente no quiere entregar al chiquito? ¿No? Porque aunque hayan modificado los términos y digan no es una madre sustituta, ella es un receptor de embrión y no se crea ninguna relación, eso es un desconocimiento de la biología. Se crean relaciones bioquímicas, relaciones químicas, cada vez sabemos más de la psicología prenatal, de la relación. Y entonces, ¿de quién es el hijo? ¿De la que lo gestó y le dio posibilidad de seguirse desarrollando o de la que pagó para que esto sucediera? O al revés, el niñito nace con un dedito de más, nace con un color de ojos que no es el que yo esperaba, claro, ¿no? Y entonces los que lo rentaron ya no lo quiero, ¿no? Y atrás de esto hay muchas otras implicaciones, porque además hay diferentes variantes de técnicas que en sí tienen problemas. Es decir, esta ley estaría viendo la puntita del iceberg, pero abajo hay todo el aspecto técnico que también está lleno de implicaciones éticas. Ahí tendríamos que hablar ya concretamente de las técnicas. Les propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando entremos con todos estos temas que seguramente nos costará mucho trabajo, sobre todo al auditorio que desconocemos el asunto, nos costará trabajo entender, pero justamente por eso están ustedes aquí, para que nos ayuden a clarificar y a ver la viabilidad de todo esto, ¿no? No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante con la doctora Pilar Calvo y con la licenciada Patricia López Padilla, ambas especialistas del Centro de Análisis TAF. Volvemos en un minuto.
NLSM, 2:30 de la tarde. Todo el mundo tiene una misión y la mía era componer ballets, crear ballets. Pues yo creo que ya lo traía en la sangre, ya se traen genes, ¿no? Conoce la historia de una decisión personal que llegó a convertirse en una institución cultural. Amalia Hernández, el espectáculo de la danza. México Nuevo Siglo. Martes, 7 de la noche. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la maternidad subrogada, con dos auténticas especialistas en la materia, la doctora Pilar Calvo y la licenciada Patricia López Padilla, ambas especialistas del Centro de Análisis TAF. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, no se olviden todo ello en mayúsculas, o bien a través de nuestra cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto escucharemos sus dudas sobre los contenidos de este programa y contestaremos los comentarios que nos hagan al respecto de los temas que estamos tratando. Y, a ver, ya poníamos en perspectiva qué es esto de la maternidad subrogada, los primeros alcances jurídicos, sobre todo desde el punto de vista competencial y desde el punto de vista de la bioética, lo aceptable o no del tema, ¿no? Pero por supuesto que esto va representando muchísimas peculiaridades que son difíciles de tratar, ¿no? Por ejemplo, cuesta mucho trabajo entender, y doctora le pediría que nos lo explicara, porque usted nos platicaba al final del bloque pasado sobre el tema de algunos procedimientos técnicos, ¿no? Y de repente nos encontramos con gente que habla de fertilización extracorpórea, de inseminación artificial. ¿Qué es todo esto? Bueno, el tema en general se llama técnicas de reproducción artificial, aunque algunos lo están dando a conocer hoy como técnicas de reproducción asistida. Y aquí yo quisiera decirles que ante un problema de esterilidad y de infertilidad, yo mi especialidad médica es que soy genetista, después tengo la maestría en bioética, a mí ya me consultan aquellos pacientes que tienen dificultad en lograr el embarazo o que logran el embarazo y pierden a los bebés y tienen varios abortos espontáneos, se llama aborto habitual. Entonces lo primero que debe de hacer es estudiarlos y uno puede asistir médicamente a que usando el acto natural y todo el proceso natural ayudar. Por ejemplo, si yo detecto que una mujer, el problema es que no ovula, puedo ayudar a resolver y entonces asisto a su ovario mediante medicamentos para que empiece a ovular, se da la relación sexual y felices son papás. Puedo tener otra mujer que a lo mejor tiene tapadas las trompas de falopio, que es el tubito por el cual suben los espermatozoides y donde se encuentran el óvulo y el espermatozoide, y que las tienen tapadas o adheridas. Entonces, ¿qué ofrezco? Asisto el proceso natural, hago una cirugía, limpio de las adherencias, se da la relación sexual entre los esposos y felizmente son papás. Todos esos procesos asisten al proceso natural de la reproducción. Sin embargo, estas técnicas de reproducción artificial consisten en suplir la relación sexual por un acto técnico. Entonces cambiamos totalmente la lógica. El hijo, en vez de ser fruto de la donación de sus papás en el acto sexual, se convierte en fruto de un acto técnico de laboratorio. Hay otra cosificación, no solamente la visión de derecho. Y esto trae graves problemas. Uno de los graves problemas es que tenemos que obtener las células y sacarlas fuera del cuerpo del varón y la mujer. Por ejemplo, para obtener las células de la mujer,
tenemos que forzarle una ovulación, tenemos que hiperestimularlo. En forma natural, las mujeres soltamos un óvulo al mes, por eso nuestros hijitos los vamos teniendo de uno en uno. Raro ovulamos 2 y entonces pues son los cuatitos, ¿verdad? Rarísimo 3, pero más de 3 es porque dieron medicamento. En todas estas técnicas sobreestimulan, es decir, forzan al ovario para que en vez de que produzca un óvulo, produzca 8 o 10 y saquemos 8 o 10 al platito de laboratorio. Por otro lado, en un acto aislado, tenemos que hacer que el varón obtenga sus espermatozoides y los unimos en el laboratorio. Entonces, ¿cuál es el problema de base ético de todas estas técnicas? Que en vez de venir de un acto de donación de los esposos, vienen de actos aislados de un hombre y una mujer, y un técnico, entonces entra un tercero a la hora de la reproducción, que es el técnico que hace la mezcla en el laboratorio. Después viene una selección muy eugenésica. Hoy que estamos tan de moda las películas, ¿no?, de los campos de concentración y que nos enojamos, que vinieran en el vagón y que pusiéramos, ¿no?, los que están sanos que se van a ir a las minas, y los que están más o menos a la cocina, y los que ya estaban muy traqueteados pues van directo a las cámaras de gas, ¿no? Y decimos, es indignante que haya una selección eugenésica de personas. Hoy en estas técnicas se sigue haciendo. Una vez que tienen estos diminutos seres humanos, embriones de un escaso tiempo de existencia, pero ya seres humanos en desarrollo. Eso es justo lo que digo, pues estamos hablando de naturaleza humana ahí. Ahí ¿sí? Estamos hablando de seres humanos. Claro que son seres humanos, nada más que fueron engendrados en la lógica de la producción y no en la lógica del amor. Hay gente que dice que esos pequeños seres humanos no son seres humanos. Claro, pero los que los dicen es en una ignorancia de la genética. La genética permite confirmar porque las células sexuales son células, pero una vez que se unen hay una genética completa, es una genética nueva individual, es un individuo humano. Y diferente de la de los padres. Es 50% parecido a papá y a mamá, pero la combinación es totalmente nueva. Y además, si yo cualquier célula la pongo a cultivar, siempre va a ser célula de piel. Y en cambio un embrión ya es un ser humano que va a ir expresando quién es y va a tener diferenciación muy particular de ser humano y no de cualquier célula. Entonces, después, ¿qué hacen? Clasifican. Y entonces estos diminutos seres humanos se decide por características biológicas, que ese es el eugenismo. Estos son los que primero vamos a darles oportunidad de continuar su desarrollo. Estos los vamos a mantener congelados por X tiempo, por si después se nos ofrecen, y lo que se congela es el tiempo, y estos de plano que no cumplen las características biológicas requeridas, los vamos a desechar. Qué barbaridad. Cuando hablamos que son seres humanos, pues es una selección totalmente eugenésica, ¿no? Entonces, ese es otro problema ético grave. El primero fue que la lógica de producción y no una lógica de procreación, de acto de amor. La segunda es que hay una selección siempre de seres humanos. Y la tercera es que para dar vida, paradójicamente, sacrificamos muchas vidas. Claro. Y es increíble como unos papás están desesperados por formar una familia, por hijitos, y no se dan cuenta que para que nazca uno, probablemente se sacrifiquen 8 o 10 en el camino, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay una lógica de producción, de desecho, atrás de todas las técnicas de reproducción artificial. Ahí nos encontramos con la maternidad subrogada. ¿Cómo se formaliza jurídicamente este tema? Bueno, lo primero es decirte que en la República solamente existe en Tabasco y está muy mal regulado. En el Distrito Federal aún no hay una ley aprobada. Entonces, todas las prácticas que se llevan a cabo son clandestinas y tienen una serie de problemas tremendos. Lucran de manera indebida las instituciones de salud, hay una serie de extorsiones de por medio, pero eso más adelante si quieres lo vemos. ¿Cuál es la propuesta, por lo menos de la iniciativa local que actualmente se encuentra en dictamen? La propuesta es formalizarla mediante un instrumento, pero lo primero que le piden a las partes solicitantes, que son a los que van a contratar al útero o a la mujer gestante, que así se le llama, se les pide que vayan a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud les va a practicar unos exámenes psicológicos. ¿Qué tipo de exámenes? No sabemos. ¿Quién a la Secretaría de Salud? Tampoco sabemos. Una vez que levantan o que realizan los exámenes psicológicos, les expiden aparentemente una constancia y con esa constancia tienen que ir ante el notario. ¿Qué notario? Es que quieran. Y tienen que celebrar el instrumento de gestación subrogada. Este instrumento de gestación subrogada realmente es muy pobre, la definición que está en la iniciativa. Es muy pobre,
un convenio por virtud del cual las partes solicitantes solicitan a la mujer gestante que acepte la transferencia de embriones en su útero, se compromete la mujer a llevar a término el embarazo, a entregar al niño y a los solicitantes y a no reclamar ningún tipo de derecho de filiación sobre el bebé, ¿no? Entonces, más o menos en eso consiste el instrumento de gestación subrogada. Sin embargo, sí me gustaría platicarte algunas peculiaridades, o tres puntos que son muy importantes, ¿no? El primer punto es que la ley no habla de ningún tipo de registro ni de ningún tipo de formalización adicional a que se celebre ante notario público. Claro. Considero que para la gravedad o para la complejidad del procedimiento debiera haber un registro y no está contemplado. Claro. El segundo aspecto es que si bien este convenio, este instrumento de gestación subrogada es gratuito, lo cierto es, o está estipulado que sea de manera gratuita, lo cierto es que en los países, en todos los países subdesarrollados, que de manera legal o ilegal se realiza la práctica de gestación subrogada, en todos cobran. Claro. Nadie te va a prestar, o en muy pocos casos van a dar, es realmente una renta de úteros. Entonces, todo llevan una contraprestación y eso trae detrás muchísimas problemáticas, ¿no? Extorsiones, que las mujeres de escasos recursos vivan a raíz de ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, si bien se está estableciendo que sea de manera gratuita, en la práctica es que en el Distrito Federal las que se llevan a cabo son de manera onerosa. Y finalmente, si bien, aun cuando sea un contrato gratuito y aun cuando sea de manera así, gratuita, tal como lo establece la iniciativa, pues hay muchas prestaciones económicas de parte de los solicitantes en favor de la mujer gestante, prestaciones económicas que pueden incrementarse. Y además también hay posibilidad de incumplimiento de convenio y pago de daños y perjuicios. Claro. ¿Cómo calculo los daños y perjuicios si no hay una contraprestación? Claro. Entonces, este tipo de cuestiones, que son muy importantes, no están contempladas en la... A mí me gustaría preguntarle algo que yo recuerdo cuando estudié la carrera de Derecho, pues nos decían que hay contratos que son nulos, ¿no? Por la materia misma, ¿no? ¿Realmente podemos celebrar un contrato con esto? Yo creo que no es un contrato válido. Más bien, no creo, estoy segura que no es un contrato válido. Claro. Y por varias cuestiones, o sea, no solamente es una cuestión de índole personal, sino el mismo derecho nos lo va diciendo. En primer lugar, me llama mucho la atención que prosperen este tipo de iniciativas, porque ahorita está, digamos, de moda, por llamarlo así, toda la cuestión de los derechos humanos. Y realmente una celebración de un convenio de este tipo no genera más que una cosificación de la mujer, claro, que se presta como gestante, es una cosificación, es una comercialización de la mujer y de los embriones, ¿no? Entonces no me parece válido. Si nos vamos a la propia definición de contrato del Código Civil del Distrito Federal, vemos que el objeto de todo contrato tiene que estar en la naturaleza, ser determinado, determinable y ser parte del comercio, ser claro, bien dentro del comercio. Yo me pregunto, ¿el útero de una mujer es parte del comercio y los embriones son parte del comercio? Claro. Yo creo que no son bienes susceptibles de ser comercializados y por lo tanto no puede haber un contrato así, ¿no? Hay un tema que a mí me gustaría retomar, porque evidentemente desde una perspectiva meramente ideológica, como veo que está planteándose el tema, pues se pretende instrumentalizar no solamente a la mujer, sino también a los menores, porque estamos hablando de niños no nacidos, pero de seres humanos, ¿no? ¿Qué problemas representa desde la ciencia médica esta técnica? Bueno, esta técnica representa primero que estamos llegando a una parte que se llama rehabilitación antes de una prevención. Yo quisiera decirles que la mayor parte de las causas por las cuales se llega a estas técnicas eran prevenibles. Entonces es increíble cómo en este terreno se nos está olvidando la prevención. Es como si yo les dijera, hoy tenemos tan buenos centros de rehabilitación, ¿no? Con el CRIT, con los centros del DIF, que ya no tiene sentido vacunar contra polio, porque pues ya hay lugares buenísimos para ir a rehabilitar, ¿no? Aquí sucede lo mismo. Una de las razones principales por las cuales se accede a la fertilización in vitro, que es la que puede llevar al útero subrogado, es justamente porque las trompas están ocluidas, porque se formaron adherencias. La mayor parte de esas mujeres nacieron bien, con sus trompas de falopio sano, y estas se fueron enfermando a lo largo de la vida. Una de las razones principales es la enfermedad inflamatoria pélvica,
que es consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual en el varón son muy externas, en la mujer son más bien internas. Inflama todo por adentro y entonces la trompa de falopio, que es del grueso de un cabello, es muy fácil que se adhiera y se ocluya. Entonces, desde el punto de vista médico, en este tema deberíamos estar previniendo. 1, saldría más barato. 2, no nos estaríamos enfrentando a todos estos problemas éticos y jurídicos que prácticamente podría ser que son callejones sin salida. Yo creo que es uno de los temas más complicados a querer legislar, ¿no? La legislación más sencilla, pues tendría que ser una legislación muy restrictiva, ¿no? Y la tercera de ellas es cómo vamos cosificando o instrumentalizando a las mujeres y a los niños, y en cierta manera muchas veces también a los esposos, porque aquí no hemos hablado de los procesos heterólogos, pero a veces entran donadores de gametos, ¿no? Claro. Entonces eso complica el problema desde el punto de vista médico, ético y jurídico también. Entonces, como cuando empezamos a meternos a la lógica de producción en vez de respetar la ley natural, tenemos problemas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, pues mi consejo sería, vamos empezando primero con la prevención. Ahora, inclusive en los proyectos y en toda la discusión, ya hasta se hacen distinciones entre los padres, el padre genético, la madre biológica, o sea, tenemos que llegar a esto. No, de hecho, ese es un punto, cuando estábamos hablando del contrato, ese es un punto que también me llama mucho la atención. Hablando de filiación, el propio Código Civil dice que la filiación no puede ser materia de convenio ni de transacción. En cambio, aquí en este tipo de leyes de gestación subrogada, lo que hace el legislador es, dentro de una universalidad de personas, quien dona el material genético, quien paga por la subrogación, o dentro de la propia mujer gestante, escoge qué persona es la que va a tener los derechos de filiación, independientemente de cualquier otra cuestión. Por ejemplo, en este caso, siempre es para los solicitantes. Y lo cierto es que le dan la filiación a los solicitantes por virtud de un convenio. Entonces también estamos contraviniendo el propio Código Civil, que dice que la filiación no puede ser materia de convenio ni de transacción, ¿no? Claro, no, desde luego. ¿Cuál es la... usted nos comentaba hace rato que es en realidad una selección eugenésica, ¿no? Unos embriones son implantados, otros son desechados y otros son guardados. Con estos que son guardados, ¿qué pasa? ¿Se ocupan para qué? Muy bien. En principio, la idea de quienes hacen esta técnica es guardarlos por si los primeros 3 generalmente se van pasando de 3 en 3, porque un mágico número de 3, porque pensaban que 3 era más probable que alguno pegara que si poníamos nada más 1. Ahí ya hay una discusión científica de que no necesariamente porque sean 3 es más fácil que alguno se implante. Y entonces decían, y si se llegaran a implantar los 3, todavía un embarazo de triates o de trillizos, es mucho más fácil que se logre el embarazo y que le vaya bien a la mamá y a los hijitos, ¿no? Entonces los otros los guardan para no tener que hacer otra vez toda la técnica de obtén, mezclados en el laboratorio, sino ya tengo ahí guardados a los embriones, ya nada más vienes y te los sigo pasando. Esa es la idea original. La realidad es que en muchas ocasiones los papás no están conscientes de lo que han dejado en el laboratorio. Y aquí quiero hacerles una aclaración al público general de la gran diferencia entre lo que hay entre un óvulo y un óvulo fecundado. Un óvulo a secas es una célula sexual. Un óvulo fecundado ya es un cigoto, ya es un embrión unicelular, ya es un diminuto ser humano. Si nosotros aportamos nuestros gametos, además es nuestro hijo. Y en ocasiones me preguntan, doctora, fíjese que no sé qué hacer, porque allá en Texas, donde me hice este proceso, que nacieron estos niñitos, dejamos unos óvulos y ahora me quieren seguir cobrando. ¿Valdrá o no le valdrá la pena pagar, ¿no? Entonces yo me entrevisto con el matrimonio y le digo al señor, pues mire, si son unos simples óvulos, la verdad es que el día que quieren, a su esposa la vuelven a sobreestimular como si fuera ratoncito y obtienen 20 óvulos más. ¿Para qué los guardo? Entonces ya va a hablar por teléfono para decir que no sigan pagando. Y entonces le digo, pero primero aclare una cosa. Si lo que tienen guardado no son óvulos, sino óvulos con apellido, óvulos fecundados, y entonces les explico, estos ya son hijos de usted, que los tienen guardados y cuidados a una temperatura muy baja,
para que no necesiten ahorita de la nutrición de su mamá, porque si ya pasa más tiempo, necesitarían estar implantados en su mamá para que ella los alimentara. Entonces le cambio la pregunta, ¿cuánto pagaría usted por la sobrevida de un hijo? No tiene precio, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos la claridad de que lo que se está quedando en estos congeladores en muchas ocasiones no son simples células, son diminutos seres humanos que son los hijos de estas personas que han encargado estas técnicas. Y mientras estén congelados, son sujetos a instrumentalización. Lo mejor que les puede suceder es que algún día regrese su mamá, los saque de esa situación de abandono y les deje que se sigan desarrollando y nazcan. Pero en el peor de los escenarios, mientras estén ahí, pueden ser vendidos, comercialización, podrían ser utilizados para la investigación, pueden ser utilizados para obtener productos que interesan a otras personas, como son las células madre embrionarias, ¿verdad? O simplemente pueden ser desechados porque ya se llenó el congelador, necesitamos el espacio, estos papás ya no han pagado y se desechan como si fueran simples células. Cuando hablamos, es muy distinto el discurso porque estamos hablando de seres humanos y a veces nos hemos quedado con una terminología de son células, eso no importa. Entonces en el discurso político, en el discurso jurídico, pues no pensamos en seres humanos. Y yo estoy seguro que buena parte del auditorio que nos está viendo ahora con esta explicación que recalca, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tus hijos, no? Bueno, la verdad es que la perspectiva es muy distinta, ¿no? Yo les propongo que vayamos a un corte. Hay muchos temas, yo creo que este tema nos daría para hablar durante muchas horas. Tengo tema de filiación, me gustaría saber qué pasa con la filiación, qué pasa con la seguridad social y algunas otras preguntas sobre todas estas técnicas que creo que a la gente le están resultando muy ilustrativas. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es la maternidad subrogada con dos auténticas especialistas en la materia, la doctora Pilar Calva y la licenciada Patricia López Padilla. Volvemos en un minuto. De prensa, el ministro presidente Silva Mesa informó que el Poder Judicial implementó medidas especiales. A la información jurídica más destacada y a la más importante, desde luego, de México y de todo el mundo. Comenzamos. ADN 8, lunes a domingo, 8 de la mañana. El Poder Judicial de la Federación te invita al Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2013. Acceso a la información y protección de datos, un ejercicio de derechos fundamentales. Del 28 al 31 de octubre, Ciudad de México. Entrada libre, cupo limitado. Regístrate en www.supremacorte.gov.mx. Síguenos en Twitter, @SCJN. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La cultura te toca en el tercer festival de la ciudad de Aguascalientes. Plaza de la Patria, 20 de octubre. Espectáculo de danza africana Umoja, 21 de octubre. Gloria Gaynor, 22 de octubre. Oscar de León. Celebremos el 438 aniversario de la ciudad. Presidencia Municipal de Aguascalientes, la ciudad de todas y todos. La Biblioteca Británica de Londres alberga más de 4,5 millones de mapas. Estos mapas misteriosos y rara vez vistos son más que solo representaciones físicas del mundo. Esta semana, el mapa de Hereford es el más antiguo del mundo que aún sobrevive intacto. La belleza de los mapas. Jueves, 9:30 de la noche.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Como se habrán dado cuenta, estamos tratando un tema muy interesante, que es el asunto de la maternidad subrogada, con dos auténticas especialistas que nos hacen el favor de acompañarnos, que son la doctora Pilar Calva y la licenciada Patricia López Padilla, ambas especialistas del Centro de Análisis STAT. Y bueno, nos están ilustrando, estoy seguro que nos van a quedar muchísimas dudas al término de este programa, pero eso estaría muy bien porque así tendremos otra oportunidad de invitarlas. Pero hay un tema que no hemos abordado, que es un tema medular, el asunto de la filiación. ¿Quién es el padre? Porque ya la doctora nos decía, bueno, y de repente también existe un donador, y entonces pues, a lo mejor en algún momento reclama la paternidad sobre el material que proporcionó, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mira, para mí hay 9 puntos de problemática jurídica muy claros, y el primero es la filiación. Los sujetos que intervienen son, los sujetos que pueden intervenir son, como varones, quien aporta el semen y quien paga por la gestación subrogada, quien la solicita. Y como mujeres son la que paga o solicita, la que es dueña del material genético, la que es dueña del óvulo, y la mujer gestante, la que presta o la que renta el útero. Todos tienen derecho a la filiación. Conforme al Código Civil actual, madre siempre es, lo que siempre hemos visto en la carrera de Derecho, ¿no? Entonces, los problemas de filiación son tremendos, las iniciativas no son muy claras, o sea, no tienen, en mi opinión, disposiciones precisas y claras de adjudicación de filiación, que es lo principal o lo básico. Sin embargo, podría decirte que la iniciativa local le da los derechos de filiación sobre el menor a los solicitantes, aun cuando sea una sola persona, independientemente de que sea matrimonio o no, aun cuando no sean dueños del material genético, ellos van a ser los que tengan los derechos de filiación con el menor que nazca. Eso es de la iniciativa local. En la iniciativa federal, por este caso contrario, lo que se solicita es que sea un matrimonio, los solicitantes, o concubinos, los que soliciten, y además sean dueños del material genético. Es para la filiación. Es ahí donde hay un conflicto, porque la ley local, lo que decía hace unos momentos, la ley local de alguna manera reduce o restringe ciertas obligaciones o prohibiciones de la ley general, ¿no? Entonces, pero así quedaría, pero la problemática es enorme, porque en la realidad hemos visto casos de padres, de solicitantes que abandonan a los menores, o de madres gestantes o de mujeres gestantes, antes eran madres gestantes, ahorita mujeres gestantes, que se encariñan con el niño, tienen pues, obviamente un vínculo, y ya luego no lo quieren entregar. Y ya ha habido problemas en tribunales extranjeros sobre este tema, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿La mujer gestante o quien solicita o quien aporta el material, ¿no? Aquí lo que llama la atención es que de repente nos encontramos con estas iniciativas de ley, y yo no sé si los legisladores que están proponiendo este asunto realmente se han volteado a ver qué es lo que ha ocurrido en otros lados. Porque también se ha vuelto un tema de un discurso ideológico de determinadas posiciones, entre comillas, de izquierda, ¿no? Porque al parecer la izquierda es tener esta línea, ¿no? ¿Cuál es la práctica internacional? ¿Qué es lo que ha ocurrido en otros países? Bueno, primero se ha practicado y después se ha preocupado por regular, aunque de manera indirecta hay regulación. Okay. Por ejemplo, uno de los actores de estas técnicas son indudablemente los embriones. ¿Dónde quedan los derechos del concebido? Y en la mayoría de las legislaciones está contemplado los derechos del concebido. Y entonces empiezan a hacer un poquito el derecho circunstancial, que es lo mismo que es la ética circunstancial o el relativismo ético, ¿no? Claro. Si el embrión se encuentra en el congelador y sus papás dan dinero, es su hijo y no lo pueden tocar. Increíble. Si el embrión se encuentra en el congelador y sus papás ya lo abandonaron y ya no dan dinero, lo mismo pasa a ser hoy material biológico de investigación. Y eso está contemplado en la ley italiana, la ley española, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve todo circunstancial, ¿no? Entonces, la manera más sencilla, me parece a mí, de regular esto, es que se regulara conforme a la cuestión ética, porque si no empieza a haber siempre otro tipo de intereses, ¿no? Claro. Y al respecto también señalarte, por ejemplo, países avanzados, como lo que consideremos primer mundo, Suecia, Francia,
permiten la gestación subrogada, pero de manera gratuita, ¿no? Por ejemplo, Canadá, siempre y cuando se pruebe de manera indubitable que hay infertilidad, que ahorita en México, en el Distrito Federal, ni siquiera es la primera prueba que se debería pedir y no se solicita, ¿no? Por ejemplo, en Coahuila, en Tabasco mencionaba que está pésimamente mal regulado, pero en Tabasco se acepta la gestación subrogada, y por ejemplo en Coahuila no. Y si alguien accede de manera, digamos, ilegal a este tipo de prácticas, el que tiene derecho a la afiliación es la mujer gestante, no quienes lo solicitan o quien aporta el material genético. Entonces es una problemática muy grande, y simplemente recalcar que todos los países subdesarrollados con problemas económicos, en el que podemos ubicar a México, el terrible problema es los abusos, y que las mujeres gestantes utilizan este medio como modus vivendi. Claro. O sea, rento el útero para poder tener una ventaja económica, ¿no? Y si puedo yo extorsionar a los solicitantes y pedirles más, pues más lo hago. Entonces se presta a muchísimos abusos y a mucha corrupción en los países subdesarrollados, donde generalmente, por ejemplo India, donde generalmente es onerosa la gestación subrogada. Esta práctica también lleva o conlleva riesgos para la mujer cuando se hace ya como una forma de vida, ¿no? Claro, en primer lugar, cuando por ejemplo se le sobreestimula a la mujer, ya sea la mujer que va a fungir como mamá o la mujer que va a donar óvulos, el forzar el ovario a sobreestimularlo es una forma nueva de explotación de la mujer. Hay todo un movimiento en Estados Unidos que se llama exploitation, explotación por la cuestión de los óvulos, porque se ha visto que al sobreestimular al ovario puede desde dañarse el ovario de por vida, causar hemorragias importantes. Ha habido casos de mortalidad por precisamente esta sobredosis hormonal y la respuesta demasiado forzada del ovario, ¿no? Después también hay que dar una serie de hormonas a la mujer externas para prepararla para la gestación. Y después hay un problema también de tipo inmunológico. ¿Sí? Es muy interesante cómo las esposas aprendemos a no reconocer como extrañas los espermatozoides del esposo. Porque en principio nuestro sistema de defensa está hecho para que todo lo que no tiene nuestra genética, sea bicho o sea las células de alguien más, las rechacemos, ¿no? Después hay otro gran misterio: ¿cómo puede suceder que un nuevo ser humano con una genética diferente a la del papá y a la mamá no lo rechacemos en el embarazo? Se hace una barrera inmunológica en la placenta que protege ese rechazo. Hay enfermedades donde esto no sucede. La razón de la preeclampsia o de la toxemia es una explicación de la esterilidad, cuando hay falta de reconocimiento y rechazo de los espermatozoides. Pero ahora vamos a poner que este bebé se está poniendo en un útero donde no ha habido una relación, ¿no?, ni de espermatozoides con esa mujer, ni hay una relación genética del 50% parecido de esto. Entonces, todo esto va acarreando también problemas que tenemos que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo lejos de ser una manera de, insisto yo, de prevenir o de verdadero tratamiento de la esterilidad, se pasa directamente a una rehabilitación que lo que deja es mucho dinero? Atrás de esto hay muchísimo dinero. Entonces hoy ya llegan las pacientes con un problema de fertilidad y ni siquiera les preguntan lo obvio, que es lo primero que les pregunto cuando llegan. Llegan ya con su etiqueta: vengo a estudiarme porque somos estériles. Entonces les pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo han tratado de encargar un bebé? No, pues llevamos 3 meses y el doctor nos dijo que ya. Cuando no saben que biológicamente el promedio para lograr un embarazo, ya haciendo la tarea, es de 6 a 12 meses. Es decir, a nadie habría que estudiarlo ni catalogarlo con este problema de esterilidad hasta que no haya pasado al menos un año. Y la segunda es que debemos todas las mujeres tener el conocimiento de que somos fértiles solo unas horas al mes. Entonces les digo, a veces es falta de tino, no hay ningún problema de esterilidad, pero entonces ya ni siquiera explican esto, ni siquiera las revisan, ni siquiera las curan del problema que puedan tener, sino ofertan una técnica tras otra, cuando a veces ni siquiera están indicadas médicamente porque no van a resolver el problema, porque cobro algo primero, cobro algo después, y una vez cobrado, no se cobra por el resultado, se cobra por la técnica, ¿no? Hasta ahí hay, ¿no?, como un mercantilismo en donde dice, pues, o sea, igual y no va a haber bebé, pero yo ya te cobré la técnica. Sí, claro. A ver, si los que
están promoviendo este tema, dicen que es un tema de salud pública, que es un tema que beneficia, entre comillas, a mis derechos de procreación, pues debería estar incluido en la seguridad social, ¿no? Fíjate que no lo está. Pues en mi opinión no lo está. Te voy a decir por qué. Porque realmente la función que realiza la mujer gestante no es un servicio personal subordinado, no es equiparable a un servicio personal subordinado, y conforme a la ley del Seguro Social, si atendemos de manera técnica las hipótesis normativas de régimen voluntario y régimen forzoso o régimen obligatorio dentro del Seguro Social, en ninguna de las hipótesis se ubica. No podría encuadrar ninguna precisamente porque no presta servicios personales subordinados, entonces no tiene seguridad social. Y ese es uno de los grandes problemas que presenta esta técnica, que por lo que no es recomendable su regulación en México, y que además la regulación propuesta no lo prevé. ¿Qué pasa si la mujer queda incapaz temporal o permanentemente como consecuencia de la gestación subrogada? ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa con sus deudos? ¿Qué pasa? Que es común, conocemos casos de ya está el embarazo, curso de la gestación subrogada, y huyen los solicitantes y la dejan. ¿Ella cómo va a hacer frente a todos esos gastos que de un bebé que a lo mejor ella misma no quería? Todas estas cuestiones requieren ciertos seguros que no están contemplados por la ley, ¿no? Sí. Cabe mencionar, eso también es cierto, que el 123 confiere ciertos derechos a las mujeres trabajadoras, ¿no? Claro. Que están embarazadas. Si una mujer gestante, parte gestante, estuviera trabajando, pues obviamente al estar embarazada, tiene que tener ciertos beneficios, claro. Pero esos beneficios derivan de su trabajo, no como consecuencia de la gestación subrogada. Claro. Eso es muy importante señalar, ¿no? Es inevitable preguntarles, sabemos que hay 2 iniciativas presentadas, ¿qué se está haciendo? ¿En qué estado estamos? ¿Cómo realmente los legisladores, tanto en el DF como federal, están hablando con los expertos? O sea, están entendiendo este tema que es muy claro sobre, estamos hablando de seres humanos. ¿Cuál es su experiencia en el tema? ¿Qué nos dicen? ¿Hacia dónde van las iniciativas? ¿Cómo van las iniciativas? Ambas iniciativas están actualmente en comisión para dictamen. O sea, están en estudio ambas iniciativas. La iniciativa de la local también fue promovida por el Partido de la Revolución Democrática. Tiene un antecedente, se presentó en 2010, una primera iniciativa, se aprobó, pasa al jefe de gobierno, el jefe de gobierno le hace observaciones y la regresa en 2011. En 2011 tratan de hacerse observaciones, se hacen foros de estudio y análisis, no de manera incluyente, como tú lo mencionas, ciertos grupos que claro. Están muy a favor, no, desde luego. ¿No? Solamente estuvieron ahí en esos grupos de análisis, y bueno, pues hubo una moción suspensiva. Y hasta ahorita, el 21 de abril de 2013, es cuando se presenta esta nueva ley que recicla o incorpora lo de la ley del 2010 con las observaciones del jefe de gobierno, y es la que está ahorita en dictamen, ¿no? Claro. ¿Cuál es porque vemos que estas técnicas se han vuelto avasalladoras en nuestro aquí y ahora? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Seguiremos viendo una instrumentalización del ser humano? Sí, de hecho, pues todavía yo en la preparatoria leí El Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que era una novela de ciencia ficción. Claro. Y hoy, bueno, hasta en hospitales chiquitos probablemente se haga esto, se ha prestado a las maquilas, eso quería decir, ¿no? Claro. Hay grandes grupos que lo hacen, claro. Y gente que nada más capta las células, las manda y maquila, y alguien más se lo maquila y ya le regresa lo que llaman ellos el producto, que en realidad es un ser humano, un embrión, ¿no? ¿A dónde puede llegar esto? Es desde a quién se le oferta. Aquí hemos hablado del matrimonio, la pareja, ¿no? Pero en realidad, pues podríamos lanzar la imaginación. Se murió mi esposo, por alguna razón había guardado unas células sexuales de él, pues en honor a, pues quiero que me inseminen, claro. O que me hagan un bebé con su, ¿no? Podría haber procesos póstumos, con el problema que llevaría. ¿A quién se le puede ofertar? Pues no necesariamente un matrimonio, pueden ser a personas solteras. Entonces yo ya llegué a un momento de la vida donde no encuentro mi media naranja, pero pues sí me gustaría ser mamá. Entonces pues de este catálogo escojo a... Claro. Y bueno, si además tengo mucha economía y no quiero desfigurarme, pues diría, bueno, pues además rento a esta mujer, la engaño, la exploto, y pues ella lo gesta por mí y ya después me la entrega, ¿no? Entonces vamos ahí a otra cosa, ¿no? Después podríamos empezar a contemplar, ¿no? Esta cuestión, que sería otro tema muy grande, pero esta cuestión de que pudiera ser, sabemos
que todas parejas del mismo sexo biológicamente son estériles. No hay la aptitud biológica para que suceda la procreación. Y entonces pues podrían buscar acceder a esto para que poder formar una familia, ¿no? Entonces podríamos lanzar la imaginación a lo que nosotros queramos. ¿Qué límites va a haber si no se respeta la ley natural? Y está complicado un límite desde el punto de vista legal. Si no fuera la restricción total de la misma, pues va a depender del consenso, del grupo de poder, del interés económico, y hasta donde lancemos la imaginación, hasta allá se podrá hacer. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero el tiempo es muy lato, y yo les decía, qué bueno que se nos acabe el tiempo, porque eso nos dará pie para seguir platicando del tema en alguna futura emisión de este programa en las que ustedes quieran formar parte. Y yo creo que la reflexión final es, señores legisladores, atentos con esto, ¿no? No estamos hablando de sillas, mesas, lechugas o caballos, estamos hablando de seres humanos a los cuales estamos poniendo en riesgo por cuestiones en ocasiones económicas o en otras cuestiones ideológicas. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta grabación de Ante la Ley, y a ustedes les damos las gracias por seguirnos en una emisión más de este programa. Nos veremos pronto. Thank you.